¿Qué le respondes, querido Jaime? También está con nosotros Jaime Hernández, periodista y corresponsal de Guerra Grave, compañeros. ¿Qué respondes, querido Jaime? No, es que tiene toda la razón del mundo ahorita que estaba hablando el maestro Paco. De verdad, te lo juro que se me vinieron encima una luz de recuerdos de mi infancia. Y tú sabes que yo soy coyoacanita, yo nací en el barrio de Coyoacán, cuando era el barrio, este barrio que se circunscribía a lo que son el cuadrante de San Francisco, el barrio San Lucas, la colonia del Carmen, que fue una colonia que fue la primera colonia que se fue edificada en honor a la esposa de Porfirio Díaz, ¿no? Y este era el barrio de Coyoacán, ¿no? Pero antes el barrio de Coyoacán era como un pueblito, donde había una iglesia, la iglesia de San Juan Bautista, una cantina, la cantina de la Guadalupana y el edificio de la delegación. Y me acuerdo muchísimo, ahorita que estaba escuchando al maestro Paco, me acuerdo muchísimo que de niño, seguramente el maestro Paco lo hizo también, cuando había algo de dinero, comprábamos un chilacayotito, una calabacita, la perforábamos, y cuando no había dinero, con una caja de cartón, y salíamos a la calle a pedir nuestra calaverita, ¿no? Nada que ver con el tricky truck o con estas cosas que piden ahora, que se ha confundido, que es hoy toda una fusión entre Halloween y Día de Muertos. No. Era salir a pedir con el chilacayotito y la vela o con una caja de cartón. Y a veces a mí me iba bien, yo esperaba el Día de Muertos para ir a sacar, porque solo eran 2 días para salir a pedir la calaverita. Y me acuerdo mucho que cuando yo era niño, éramos vecinos de la casa de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo ponían una ofrenda, wow, no, fantástico. Y fíjate, son de estas cosas que, como hoy evoca el maestro Paco, van formando parte de tu identidad. Hay quien dice que infancia es patria, y estoy convencido de que es así. Y todas estas fechas para mí son muy significativas, porque era la época de salir a pedir tu calaverita, ir a armar había quien ya desde aquel entonces ponía las ofrendas, como lo hacía Frida Kahlo y Diego Rivera, espectaculares, ¿no? Y ahí en el mercado Coyoacán se vendían todo, el incienso, la fruta, todo. Y hay que tener en cuenta que el mercado de Coyoacán se funda en 1960. Fíjate, en 1960 yo ya tenía 5 años cuando estaba el mercado de Coyoacán. A los 6, 7 años yo me acuerdo que íbamos al mercado Coyoacán, íbamos a la casa de Frida Kahlo a pedir nuestra calaverita, y había las panaderías de Coyoacán. Era la época en la que los escaparates se empezaban dibujaban calacas, dibujaban en los cristales, dibujaban calacas, algunos ponían calaveritas, y ahí empezaba a hornearse el pan de muerto, ¿no? Y entonces este aroma del pan de muerto, los cempasúchil, no había todavía esta tradición de disfrazarse de catrinas, no, eso ya fue un invento de la época ya más reciente. Y la verdad, había mucha gente que iba al Panteón de Joco, ahí en Coyoacán, junto al río Churubusco, y ahí en el Panteón de Joco, pues todo el mundo le iba a arreglar las flores ahí tengo enterrados a mi bisabuelo, a mi abuelo, don Ramón Hernández, que era un magistrado de los decentes, mi abuelo era un magistrado. Íbamos a llevarle flores a mi abuelo, y cruzábamos el río Churubusco cuando el río Churubusco todavía era río. Y entonces era realmente un mundo, ¿cómo decírtelo? Era un pueblito, Coyoacán, nada que ver con el Coyoacán de hoy. Y yo recuerdo que cuando íbamos al panteón, yo no sé el maestro Paco, pero me daba grima
me daba grima ir al panteón. Yo no soportaba la idea, a mí la muerte me daba mucho miedo de chamaco. Incluso cuando estábamos ahí, yo me sentía mal, fatal cuando íbamos al panteón. Yo le tenía mucho miedo a la muerte. Y me acuerdo que cuando regresábamos a casa, yo me quitaba los polvitos de muerto, me limpiaba todo y luego disfrutábamos de este dulce que mi madre hacía de calabaza con leche. A veces le ponía miel y vendían estas calaveritas de azúcar. No, era una delicia, ¿no? Era una delicia. Y entonces, cada vez que pasaba el Día de Muertos de niño, a mí me gustaba, sobre todo para sacar raja, ¿no? Salir a la calle a pedirme calaverita. Y cuando pase el tiempo, fíjate, cuando pase el tiempo, y a mí me toca vivir durante 15 años en Madrid, y uno, como dicen los migrantes, llevamos nuestras tradiciones al extranjero. Yo me acuerdo que cada Día de Muertos, ahí en el apartamento que teníamos en Madrid, allá por la zona de la Vaguada, en el barrio del Pilar, poníamos una ofrenda espectacular. Invitábamos amigos y siempre poníamos un emblema, un lema sobre la ofrenda de muertos ahí en Madrid que decía, cada uno de nosotros somos mortales, pero unidos todos somos inmortales, ¿no? Y muchos españoles, me acuerdo, que se quedaban así como diciendo, pero ¿por qué pones calaveras? ¿Por qué? Y tenías que explicarle, ¿no? Esta tradición que era evocar el pasado, no tenía este componente que acaba de mencionar el maestro Paco, que es, fíjate, porque cada región de la República tiene su propia tradición. Cuando estaba hablando el maestro Paco de lo que era el descenso, porque todos eran, yo no sé si han visto la ofrenda que puso Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, que está preciosa, es una pirámide de 7 niveles, y así describían los 7 niveles, que es la tradicional, mira qué hermosura de esta ofrenda, y esos son los famosos 7 niveles, ¿no? Y claro, no, la nuestra no era tan elaborada como esta, porque en Coyoacán no teníamos este componente que nos hablaba de los 7 niveles. El maestro Paco nos da otra visión porque cada región, cada cultura, cada cultura tenía su propia forma de expresar la forma en que uno se adentraba a ese mundo, ¿no? Y yo recuerdo que incluso cuando yo, por ejemplo, uno de mis primeros correos electrónicos era perro amarillo, @, no digo el resto, pero se refería porque hay un perro amarillo que te lleva, que te conduce, que te guía, ¿no? Entonces, digamos que todas mis tradiciones, particularmente en este Día de Muertos, viajaban conmigo allá donde fuere, siempre que había oportunidad. Había momentos en que no podía poner una ofrenda porque andaba del tingo al tango, pero cuando había oportunidad, mi mujer y yo le poníamos a nuestros hijos su ofrenda para que aprendieran. Y hoy, por ejemplo, mi hija que vive en Estados Unidos, ella vive allá, ya nos mandó la foto de su ofrenda, porque todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, en Europa, ponen su ofrenda, porque ya es una tradición que forma parte ya de nuestra identidad muy arraigada, ¿no? Que tiene su razón de ser, que tiene unas raíces muy profundas y que tiene que ver con esta cosmogonía, ¿no? Nuestra forma de entender el mundo antes de que llegaran los españoles y nos impusieran toda esta visión completamente distinta que arrasó con esta visión que teníamos nosotros antes. Es verdad, efectivamente hemos intentado muchos de nosotros mantener estas tradiciones y que no mueran acá, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde somos pues una gran cantidad de mexicanos o personas de origen mexicano acá. Yo también, ¿no? Como todos los que nos ven y que nos escuchan y que nos están mandando mensajes en nuestros chats, pues nos evoca una serie de recuerdos, de pensamientos a nuestra familia y estos días de guardar. A mí lo que siempre me viene a la mente es como mi abuela materna, a quien le decíamos Mamanello, siempre me pedía que no me olvidara de los niños muertos en las ofrendas. Ella, por alguna razón, nos pedía que nos fuéramos a caminar ella vivía en Misteyos, ahí
cerca de la villa, y caminábamos por las calles de Misterios, ahí ella vivía en la calle de Wagner, y hacía un dulce de calabaza muy rico, muy, muy rico, que nunca en la vida he vuelto a probar en mi vida, y siempre nos pedía a los nietos que no nos olvidáramos de los niños muertos. O sea, es que los niños difuntos llegan el 1 de noviembre y por favor tienes que ponerles juguetitos. Yo obviamente imagino que esto pues ante la pérdida de los más queridos familiares pequeños. Y ayer me sentí muy compenetrado con eso, porque después de precisamente ir a pedir el trick or treat con mis 2 hijitos, el más pequeño, bueno, pues tuvo que ir a la cama, y debido a las alertas de tornado que hubieron aquí en Kansas City durante toda la semana, no habíamos podido poner la ofrenda, que la ponemos afuera, la ponemos en un exterior aquí en el barrio. Y después del trick or treating, del dulce o travesura, con mi niña pudimos estar ahí poniendo la ofrenda con todos los elementos. Claro, no era una de 7 pisos como la que puso la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo ahí en Palacio Nacional. Y mi hija de la nada trajo esos juguetitos y empezó a poner juguetes para los niños muertos, y me acordé tanto de Mamá Nello, me acordé tanto de eso que nos pedía, de cómo, pues, según, por ejemplo, grandes pensadores como Thich Nhat Hanh, nos aseguran que esos que se fueron, esos que fueron muy importantes en nuestras vidas, siguen viviendo en nosotros, siguen viviendo en nuestros hijos, y que pues hoy viven en mi chiquilla y viven en estas tradiciones tan hermosas que tenemos que seguir compartiendo y luchando por, querido Jaime, querido Paco y querido público consentidor. Pero, pues, ¿qué les parece si